Por una parte, el carlismo, que es ¿Sí? un fenómeno, me da miedo calificarlo como español, sería en todo caso español al cubo, para entender lo que significa el carlismo, y por otra parte, las juntas, como movimiento descentralizador, que señalas que de alguna manera la resultante de esa interacción de esas dos fuerzas era la Constitución del 37. Sí. El carlismo es uno de los fenómenos más importantes de la política del siglo XIX y XX. La guerra civil sería una tercera guerra carlista. Es una tercera guerra carlista. Todos los símbolos del franquismo, Cristo Rey, todos estos, tú te vas a los pueblos navarros y los ves, a todos ellos allí. Pero es que olvidamos que en Torre Perojil es un pueblecito al lado de Úbeda. Torre Perojil tenía dos periódicos carlistas en 1931. Dos periódicos carlistas. Olvidamos que en Sevilla, víspera del año 36, Falconde estuvo en condiciones de sacar a la calle más de 5.000 carlistas desfilando. El carlismo es, como diría Unamuno, la intrahistoria de este país. Sin el carlismo no hay Balmes, sin el carlismo no hay nacionalismo catalán, sin el carlismo no hay PNV. Sin el carlismo no existe Joan Fuster, que es de una familia carlista, confesado por él cada vez que se le preguntaba. No, el carlismo es un fenómeno muy resistente. Y Unamuno, cuando define la intrahistoria, está pensando en el carlismo, está diciendo economía y religión. Economía de la casa en el sentido, casi diría africano, de las alquerías, economía de la masía catalana, economía del caserío vasco, que en el fondo es una economía familiar, comunitaria. Esta sí resiste de verdad al liberalismo. Esta resiste todo. Esta resiste todo lo que le echen. Resiste y sigue resistiendo en el País Vasco, ¿no? Esto es decisivo para entender España y para entender la forma específica de la comprensión socialista de este país. Es completamente determinante para entender las dimensiones cooperativistas de este país. Y donde hay carlismo, hay cooperativismo. En Mondragón o en Valencia. Donde hay carlismo, hay cooperativismo y hay otro tipo de economía. Por lo tanto, el carlismo es un fenómeno muy ambivalente, como todos los fenómenos de la historia. Pero sobre todo, tiene un componente comunitario. Que esto, en el caso del País Vasco, además, es un componente étnico-comunitario. En el caso de Cataluña no es un componente tan fuerte étnico-comunitario, pero es un componente muy arraigado de catolicismo, ¿no? Las juntas es un fenómeno específicamente castellano, pero justamente como toda la tradición castellana, tiene déficits comunitarios, no tiene cemento. Y por eso las dimensiones federales de las juntas siempre han acabado fracasando. Fracasa en la Primera República, como fracasan los comuneros. ¿Por qué? Porque, una vez más, este país no ha tenido cemento para unir esas juntas. ¿Dónde existe cemento para unir esas juntas? En Suiza. Suiza tiene una estructura. Suiza es un sistema urbano parecido a Castilla en el siglo XVI. Flandes es un sistema urbano parecido a Castilla en el siglo XVI. Italia es un sistema urbano parecido a Castilla en el siglo XVI. Italia no forma unidad nacional porque el catolicismo no genera federación. Nacional, a diferencia de la Reforma. A diferencia de la Reforma, que tiene una noción nueva de espíritu, que es profundamente comunitario. Porque el espíritu surge de la comunidad y está en condiciones de ser deslocalizado. O sea, Calvino puede haber nacido en Francia y está haciendo la Reforma en Ginebra, antes en Estrasburgo. ¿Por qué? Porque lo relevante es la noción de espíritu que no tiene espacio ni distancias, pero une a la gente en una misma comprensión. Eso no lo genera ni el catolicismo español ni el italiano. Y el sistema urbano de Castilla no es capaz de mantenerse, no es capaz de imponer una constitución a Carlos V en las comunidades y no es capaz posteriormente de enfrentarse realmente a la monarquía española para organizar una constitución del reino castellano. Y esto yo creo que es una constante española. Las juntas es lo que emerge en el 15M.
en mi opinión. Eso es lo que vuelve a emerger en el 15M. Por eso, además, el 15M es un fenómeno más castellano que catalán y vasco. Sí. Casi no hay 15M en Cataluña, solo en Barcelona. Sí. Yo creo que ahí estamos tocando una vez más una fibra muy profunda que debería hacernos pensar, ¿no? Y yo creo que el mayor déficit de este país es el déficit de federalismo. Y esto es muy complicado de crearlo sobre sistemas católicos, que no depende de la estructura comunitaria, sino que depende de la articulación vertical. Desde arriba. Desde arriba.